Hola, muy buenos días desde Más que Trading, video precesión para futuro del Boom para el viernes 22 de junio de 2012. Bueno, ayer de las dos opciones optaron por la de la larga, por superar y generarnos un tramo unificado que implicaba correcciones largas mínimo a la zona de 1.41,30. Bueno, cerró en 1.41,55, un poco por encima de dicha zona. Lo hizo con un volumen largo, mayor incluso que el corto de estos dos últimos días, por lo tanto es fácil que tenga algo de continuación, pero también podría estar perfectamente acabado porque el mínimo exigible a dicha corrección ya ha cumplido, ¿no? Por lo tanto estaremos atentos a lo que pueda hacer hoy el precio, sobre todo el volumen, ¿no? Veremos ahora en otros gráficos las posibilidades que hay a medida que, si el precio continúa largo, que puede ir haciendo, ¿no? En el gráfico de operativa de 60 minutos, lo que decíamos, bueno, el tramo este todavía aquí es un G1, pero veremos en 5 y en 15 minutos lo que se nos ha generado tal grado que implicaba la corrección hasta el FIBO 38 como mínimo. Aquí tenemos el FIBO 62, lo podemos ver más claro aquí que en ningún otro gráfico. La siguiente zona a superar es 142, FIBO 62, y de hacerlo nos iríamos directamente a la media de 200 y los 143 con toda probabilidad. Estemos atentos a cómo haga las cosas y con qué volumen lo hace. Todas estas zonas que comentamos, si quieren superarlas, lo tienen que hacer con volumen largo, fuerte, porque si no lo hacen no lo van a poder superar, pero luego lo perderán enseguida, ¿no? Como ya hemos visto otros días en diversas zonas. Por lo tanto, volumen, desplazamiento con volumen, si no no nos lo creemos, ¿no? En el gráfico de 15 minutos, aquí vemos el G2 corregido mínimo hasta el 38, bueno, lo hizo su paradita incluso, y luego nos fuimos hasta casi la zona de 1.50, ¿no? De FIBO 50, perdón. Ahí lo que comentamos, el FIBO 62 y el techo, lo que implicaría muchos más largos, ¿no? En gráfico de operativa de 15 minutos, aquí es donde tenemos el G4, el que nos obligaba al precio generado. Eran varios G3, recuerden, con un G1, un G2 último, a la apertura de la sesión justo por encima del FIBO 62 ya nos generó el G4, lo cual nos indicaba que el precio mínimo debía corregir el FIBO 38, lo hizo algo más, ¿no? Pero ya tuvo su paradita y sus más y sus menos en esa zona, para poder superar ese FIBO 38 comentado, ¿no? Lo superaron un poco más. Ahora mismo estamos en corrección, cerró con un lateral bastante amplio. El gap con el que abrirá es corto. Veremos si lo que nos genera es un G2, porque aquí dos G3 y un G1. Si supera el 62 el precio nos generará un G2, y si supera el suelo se generará un gran G4, con lo cual habría más correcciones cortas, ¿no? Bueno, veremos por dónde acaban. Ayer marcaban intención clara de largos justo antes del cierre. Veremos con el gap corto pequeñito que abrirá si nos vamos a ir largos a taparlo y continuar a por las siguientes zonas de soporte, como hemos indicado, ¿no? Las importantes tenemos la zona de 1.42, que es el FIBO 62, nos generaría un G5. Si lo supera y lo supera con volumen, nos vamos al 143, techo 143, un dígito exacto, y la media de 200 con casi toda probabilidad, ¿no? Por lo tanto, estemos atentos a lo que haga el precio y sobre todo el volumen con que lo haga, como siempre, ¿de acuerdo? Ahora hay que esperar que abra, que se pronuncie para graficar, para detectar hacia dónde quiere ir el precio y sobre todo el volumen, ¿vale? Recuerden que durante el fin de semana en el apartado gráficos mayores de la web masquetrading.com colgaremos el resumen de este y otros mercados de futuros con los comentarios semanales y los soportes de resistencias previstos para la próxima semana, ¿de acuerdo? Venga, nada más por hoy, que tengan buen día, sobre todo buen fin de semana, cuidado con la verbena de San Juan y nos vemos el lunes. Gracias.